Eh, Hola grupo, doctora, ¿qué ondita? Bien, nosotros vamos a exponer acerca de la patología de la inflamación, en específico la inflamación aguda. Vamos a ver sus causas, cambios y las células que están implicadas en todo esto. Entonces vamos a presentar a Alan, Rubén y yo, Sam. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es la inflamación? Bien, a grandes rasgos es una respuesta de los tejidos vascularizados a infecciones y lesiones tisulares que aporta células y moléculas defensivas. La inflamación no es dañina, realmente es una respuesta protectora y de supervivencia para librarnos de lo que nos causa daño o una lesión. Ojalá así nos protegiera de nuestro ex. Pero en fin, van a existir mediadores de defensa. Estos pueden ser leucocitos, fagocitos, anticuerpos, etc. De hecho, cada uno de estos los abordaremos más adelante. Hay que recordar que estos mediadores de defensa circulan en la sangre y se encuentran de cierta forma secuestrados para no lesionar a los tejidos normales. Son parte de una reclutación rápida y algunas células implicadas en la respuesta inflamatoria residen en los tejidos y están ahí como células centinelas o de vigilancia. Entonces, pues todo el tiempo realmente estamos protegidos por ellos. Ahora, a grandes rasgos, la inflamación consiste en la llegada de los leucocitos y proteínas a invasores extraños, que estos pueden ser los microbios, los tejidos lesionados, también los tejidos necróticos. Y esto lo que provoca la presencia de ellos es que las células o moléculas reclutadas se activen y puedan eliminar las sustancias dañinas o no deseadas, haciendo pues la eliminación del daño, que es el objetivo. Si no existiera la inflamación, ¿qué pasaría? Bueno, las heridas nunca se curarían, no se controlarían, incluso habría, no sé, por ejemplo, una úlcera permanente. Entonces, a grandes rasgos, lo veremos más a detalle adelante, los pasos de la reacción inflamatoria son que el agente dañino localizado en tejidos extravasculares es reconocido por células y moléculas del huésped. Lo que pasa después es una reclutación. Se reclutan las proteínas plasmáticas y los leucocitos. Posteriormente hay una activación de las proteínas plasmáticas, de los leucocitos y una colaboración para poder destruir el daño. Una vez pasada toda esta batalla, lo que se espera es que haya una reacción controlada y después de esto una reparación del tejido lesionado. Y bueno, después de esto vamos a ver que la inflamación la podemos de cierta forma clasificar o definir como aguda o crónica. Estas son diferentes. En el caso de la aguda, pues se trata de una respuesta rápida, inicial, de minutos a horas. Incluso la bibliografía básica presentaba algo así como pocos días, pero lo usual son minutos, horas, poco tiempo. Se caracteriza por la presencia de exudación de líquidos y edema por las proteínas plasmáticas y también por la migración de los leucocitos, principalmente los neutrófilos. Si se consigue el objetivo, que es pues eliminar lo que te está haciendo daño, la reacción desaparece y lo que inicia es la reparación de la lesión residual. Pero en el caso de que no se elimine el estímulo, lo que ocurre es que viene aquí la inflamación crónica, que se trata de una inflamación más prolongada. Aparece tras la inflamación aguda o de novo, dura más tiempo y está asociada a mayor grado de lesión tisular. En ella hay macrófagos, linfocitos, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis. Si se dan cuenta, pues son como células un poquito más agresivas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo mismo que les estaba contando hace rato, básicamente las características y la comparación entre la inflamación aguda y crónica. Aguda, rápido, de minutos a horas, la crónica es lenta, dura hasta días. En la aguda tenemos a los neutrófilos principalmente, acá tenemos a los macrófagos u otros como más agresivos. Y también, por ejemplo, en el caso de la aguda, la lesión tisular o la fibrosis suele ser leve y autolimitada. La crónica, en cambio, es grave y progresiva. Y bueno, los signos locales y sistémicos en el caso de la aguda son pronunciados y en el caso de la crónica son menores.
Bien, ahora veremos una pequeña imagen que a grandes rasgos de lo que nos va a hablar eh, es de cómo la inflamación se ve inducida por mediadores químicos que son producidos por células del huésped en respuesta a un estímulo que hace daño. Por ejemplo, aquí tenemos que lo primero que ocurre es un estímulo. Entonces, en este caso, el microbio entra a los tejidos o cualquier otra lesión, que de hecho más adelante vamos a ver las causas de la inflamación. Pero en fin, entonces esto lo que hace es que las células residentes como los macrófagos, como la célula dendrítica o como los mastocitos, eh, ellos perciben el daño o la infección y secretan citocinas u otros mediadores. Y bueno, una vez que ocurre esto, se regula la respuesta inflamatoria posterior. Y bueno, después vamos a tener un reclutamiento de leucocitos, por ejemplo, el neutrófilo y el monocito, y posteriormente todo esto en conjunto lo que vamos a terminar haciendo, y vamos a ver más adelante como de forma más específica, es la eliminación de los microbios o de lo que está haciendo daño. Y bueno, en esta imagen también aquí nos marca al mismo tiempo cómo es que ocurre el edema por la vasodilatación y todo el aumento de la permeabilidad vascular que ocurre debido a estos movimientos y esta gran batalla que existe contra los patógenos. Y al final la reparación, que repito, en esta imagen no lo vamos a ver a grandes rasgos, pero más adelante sí. Entonces, aquí lo que me gustaría remarcar es que los mediadores de la inflamación eh, algunos fomentan la salida del plasma y el reclutamiento, que es lo que aquí vemos. Y también algo importante o a destacar es que la mayor parte de los fármacos antiinflamatorios antagonizan algún mediador específico. Es por eso que es tan importante conocer todos estos mediadores químicos. Y bueno, continuando con el tema, vamos a tener cuáles son las manifestaciones externas de la inflamación o los signos cardinales, que también se les conoce así, que en este caso tenemos, por ejemplo, el calor, el rubor, enrojecimiento, tumor o edema y la pérdida de la función. La inflamación es protectora, eso es un hecho, pero, dijiste pero, ahí, existe algo. Hay un meme que señala que el cuerpo humano no es perfecto y a mí me gusta mucho porque es muy gracioso que el cuerpo es muy terrorista, ya que cuando entra alguna infección o algo parecido, incrementa la temperatura pensando que pues así te vas a deshacer del patógeno, pero al cuerpo al parecer se le olvida que pues los órganos tampoco sobreviven a altas temperaturas, entonces es como pues vamos a matarnos todos, ¿no? Me encanta el exceso. Pero en fin, a veces lo que causa, eh, a veces la inflamación es causa de enfermedades más bien, y los daños que da son bastante dominantes. En general, las consecuencias de la inflamación deben ser lesivas y deben ser autolimitadas, es decir, se van a resolver, no pasa nada, oiga. Pero hay enfermedades en donde la reacción inflamatoria va hacia un objetivo equivocado, por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes. Eh, Hay algunas reacciones inflamatorias que son base de algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, artritis reumatoide, aterosclerosis, fibrosis pulmonar. Y bueno, también se ha visto que la inflamación contribuye a enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes mellitus, cáncer. Y es por esto, por ejemplo, que los antiinflamatorios se cree que pueden tener como un papel más amplio en todo esto. Pero bueno, incluso hay quien dice que la inflamación es una asesina silenciosa. Realmente esto no es cierto del todo, pero sí es un hecho de que una inflamación excesiva o la falta de ella puede provocar una enfermedad grave. Y bueno, algo que también, por ejemplo, podríamos destacar es que si la médula ósea se ve comprometida o hay algún tema con ella, esto puede generar una afección y esto va a reducir la formación de los leucocitos maduros, por ejemplo, trastornos genéticos hereditarios, que digo, no es muy frecuente, pero esto existe. Entonces, este es el que podríamos decir es el pero de la inflamación. Pero, ¿cuándo es que termina? Lo ideal es que termine cuando se elimine
daño o el agente que está perturbando nuestro cuerpecito. Entonces, una vez que la reacción se resuelve, es cuando debería terminar la inflamación. Los mediadores se degradan y se diluyen, y lo que ocurre es que se activan los mecanismos antiinflamatorios. Por ejemplo, para controlar la respuesta y evitar las lesiones excesivas al huésped. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es controlar la respuesta e iniciar una reparación tisular, que esto realmente, bueno, yo lo relacioné con que quedan huecos y lo que vamos a hacer es tapar estos huecos o estos daños con parches de tejido conjuntivo. Básicamente eso es lo que pasa, una regeneración celular de los supervivientes y la ocupación de los defectos residuales por tejido conjuntivo. Esto también es lo que conocemos como cicatrización. Y bueno, ahora vamos a ver las causas. ¿Qué es lo que nos puede causar toda esta eh, inflamación? Bueno, principalmente y lo más frecuente son las infecciones. Infecciones que sabemos pueden ser de origen bacteriano, vírico, micótico, parásitos, toxinas. La respuesta inflamatoria de cada una de estas es diferente. Puede ser aguda, leve, escasa, nula, puede haber secuelas o no las puede haber. Y, por ejemplo, en el patrón morfológico de cada una de estas respuestas, pues esto es útil conocerlo para identificar la etiología, por ejemplo, de qué es lo que nos está atacando, ¿no? También lo que vamos a tener que puede causar una inflamación es una necrosis tisular, que puede incluir isquemia, un trauma, lesiones físicas, químicas, alguna quemadura, por ejemplo, congelación o radiación. Pero bueno, aquí lo que nos importa es que hay moléculas que son liberadas por las células que están en necrosis, y esto es lo que va a activar la inflamación. Y bueno, continuando con los cuerpos extraños. Puede ser, por ejemplo, una astilla, suciedad, suturas, lesiones, algún tipo de trauma, igual. O sea, empieza a atacar tu cuerpo lo detecta como extraño, se activa una inflamación. Y bueno, por último, lo que menciona el libro son las reacciones inmunitarias, que esto se le conoce como hipersensibilidad. Aquí es cuando nuestro sistema inmune produce lesiones en los tejidos propios y pues lo que puede ocurrir, por ejemplo, sería que se dirige a antígenos propios y esto genera pues un daño, no un bien, o una reacción inadecuada, por ejemplo, al ambiente como en las alergias. Y bueno, suelen ser persistentes y difíciles de curar. Ahora, vamos a ver el primer paso de todo este acontecimiento que viene con la inflamación. Y bueno, para el reconocimiento de microbios y de células dañadas, básicamente lo que tiene que ocurrir es el primer paso de la respuesta inflamatoria, que es reconocer a los microbios y las células necróticas por receptores tisulares. Vamos a ver a grandes rasgos los receptores, que pueden ser, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que se encuentran en membranas plasmáticas. Pueden estar en fagocitos, células dendríticas u otras células que detectan patógenos infecciosos. Y bueno, básicamente los receptores tipo TOL detectan microbios extracelulares ingeridos. Reconocen a los PAM, que son patrones moleculares asociados a daño. Y el reconocimiento lo que va a hacer es estimular la producción y expresión de proteínas, de citocinas y la activación de linfocitos. Y bueno, ahora lo que también tenemos para este reconocimiento son los sensores de lesión celular. Todas las células tienen receptores que reconocen las moléculas que se liberan o alteran como consecuencia de la lesión. Y bueno, a esto lo conocemos como DAMP, que son los patrones moleculares asociados a daño. Y bueno, algo que me gustaría recalcar es que los receptores, por ejemplo, lo que pueden hacer o el camino que pueden seguir es crear la activación del inflamosoma. Realmente el sistema inmune es tan sorprendente que tiene demasiadas cosas que nos están cuidando todo el tiempo. Realmente, si lo pensamos, no estamos solos, todo el tiempo estamos protegidos, o eso sería lo ideal. Y bueno, uno de todos esos acontecimientos puede ser el inflamosoma, que lo caracteriza más es que induce a la interleucina 1, que lo que hace es recluta a los linfocitos. De hecho, este inflamosoma se ha visto relacionado con
reacciones inflamatorias, como por ejemplo de los cristales de urato, como en la gota, el colesterol en la aterosclerosis, en la diabetes, el síndrome metabólico con los lípidos o en los depósitos de amiloide en el cerebro, como en el Alzheimer. Y bueno, por último, para todos estos reconocimientos vamos a tener a las proteínas circulantes. Un ejemplo de estas es la lectina. Por ejemplo, la lectina lo que hace es reconocer azúcares de los microbios y lo que hace es que se active el complemento. Pero bueno, básicamente lo que hace a grandes rasgos las proteínas circulantes es que reconocen a los microbios, pueden contribuir en la destrucción y por supuesto que estimulan la inflamación. Y bueno, los microbios lo que van a hacer es reaccionar al complemento. El complemento es como una cascada de miles de señales que lo que van a hacer es producir mediadores de la inflamación. Y bueno, hasta aquí sería todo de mi parte y vamos a continuar con mi compañero Alan. Ahora continuando con la inflamación, vamos a hablar de los vasos sanguíneos y su reacción ante la inflamación aguda. Aquí las reacciones vasculares van a incluir el flujo de sangre y la permeabilidad vascular. Y estos están orientados, o su objetivo principal es que el desplazamiento de proteínas, tanto de leucocitos, salgan a la circulación y se dirijan al lugar de infección o de la lesión. Y esto maximiza para que lleguen más rápido al sitio. Ahora, me gustaría hablar de unos conceptos, primero que nada, como es el exudado. La salida del líquido, proteínas, células sanguíneas desde el sistema vascular a los tejidos intersticiales o cavidades corporales, le vamos a denominar exudado. Pero el exudado es un líquido extravascular con una elevada concentración de proteínas y que contiene residuos celulares. Por otro lado, tenemos un trasudado. Esto es un líquido contrario, es un líquido con escaso contenido proteico, pocas o ninguna célula y de baja densidad. Podemos decir que es lo contrario. Y también aquí está relacionado el concepto de edema. El edema como tal ya alude a un exceso de líquido de tejido intersticial a las cavidades serosas, ¿ok? Y esto puede ser tanto un exudado como un trasudado. También está el exudado purulento. Este es un exudado inflamatorio, pero este está rico en leucocitos, sobre todo en neutrófilos, y hay células muertas y bastante caos con los microbios en esta parte. Y aquí en esta imagen podemos alcanzar a ver cómo se ve en el estado normal. Las presiones hidrostáticas y osmóticas están bien equilibradas y las proteínas plasmáticas están bien equilibradas. En el exudado pues ya vemos que hay un alto contenido de proteínas y de eritrocitos y células, ¿no? Mientras en el trasudado es todo lo contrario, ¿no? Aquí hay un aumento de la presión hidrostática. Entonces, esto también nos da un indicio de cómo está el estado inflamatorio. Ahora, ¿qué pasa en el cambio de flujo o el gran calibre o en el calibre de los vasos? Bueno, la vasodilatación está inducida por la acción de varios mediadores. Uno de ellos es la histamina, que va a actuar en el músculo lisovascular. Aquí la vasodilatación afecta principalmente inicialmente las arteriolas y luego determina la apertura de nuevos lechos capilares en el área. En consecuencia, hay un aumento del flujo que causa calor y enrojecimiento, lo que conocemos como eritema, y en el foco de la inflamación. También la vasodilatación sigue rápidamente de aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, con salida de un líquido rico en proteínas que es el exudado, hacia los tejidos extravasculares. Y también tenemos que la pérdida del líquido y el aumento del diámetro vascular reduce la velocidad con la que va a fluir la sangre. Por lo tanto, los eritrocitos de los vasos pequeños va a provocar que haya un aumento de la viscosidad en sangre. Y esto asimismo provoca lo que conocemos como estasis del flujo. Y también estos vasos sanguíneos se van a llenar de eritrocitos que se mueven con lentitud y va a haber como tal una congestión vascular y pues se traduce también en la zona de enrojecimiento. Y aquí podemos ver cómo está estos cambios en el calibre de los vasos sanguíneos.
Ahora, hablando un poco más como tal ya de la permeabilidad vascular, pues aquí hay varios mecanismos que son responsables del aumento de la permeabilidad vascular y que es observado en la inflamación aguda. Uno es la retracción de las células endoteliales. Esto va a provocar la apertura de los espacios interendoteliales, que es el mecanismo más frecuente de la extravasación vascular. Aquí se estimula por histamina, bradicina, los leucotrenos y otros mediadores químicos y se produce rápidamente tras la exposición al mediador. Esto dura entre 15 a 30 minutos y suele durar poco, por eso se le denomina una respuesta transitoria. Luego también tenemos la lesión endotelial, que determinan la necrosis y desprendimiento de células endoteliales. La lesión directa del endotelio se produce en lesiones graves, como por ejemplo las quemaduras, o también se produce por interacción con microbios y sus toxinas, ¿no? Los neutrófilos aquí se van a adherir al endotelio de la inflamación. También se puede producir lesiones en las células endoteliales y con el fin de amplificar la reacción. Y aquí podemos ver esta reacción, ¿no? También hay un aumento del transporte de líquidos y proteínas que se llama transitosis a través de las células endoteliales. Este proceso implica que los canales intracelulares se abren en respuesta a determinados factores, como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular, que fomentan la exacerbación vascular, ¿ok? Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo está el estado normal en la parte superior. Déjenme ver si lo puedo dibujar. En la parte superior tenemos cómo están los leucocitos normales, las proteínas normales y el endotelio está íntegro, ¿ok? Ahora, en la parte de aquí tenemos la retracción de las células endoteliales. Entonces aquí les digo, está inducido por histamina y otros mediadores y actúa rápido y de corta duración. Aquí podemos ver cómo el endotelio está más permeable. Y por otro está la lesión endotelial, lo que causa por un daño como las quemaduras o algunos microbios. Y pueden ver cómo hay un daño y aquí los neutrófilos se unen al epitelio. Ahora, hablando del reclutamiento de los leucocitos al sitio de inflamación, bueno, pues los leucocitos reclutados al foco de inflamación realizan una función clave que va a ser eliminar los agentes lesivos. Aquí los leucocitos que resaltan o más importantes son típicamente los que tienen capacidad fagocítica. En este caso son los neutrófilos y los macrófagos. El viaje de los leucocitos desde la luz vascular hasta un proceso de múltiples pasos está controlado por las moléculas de adhesión y las citocinas, que ahorita vamos a ver cómo es que se da todo este proceso de la fagocitosis. Y en este proceso, como les digo, de fagocitosis puede dividirse en la adhesión, la transmigración y el desplazamiento. ¿Ok? Vale. Ahora, continuando con esto, vamos a hablar de la primera parte de la fagocitosis. Empezamos con la adhesión de los leucocitos al endotelio. ¿Qué va a pasar? En este proceso, primero que nada, va a pasar que va a haber un cambio de flujo. Este flujo va a causar que los eritrocitos se vayan al centro en forma axial, mientras los leucocitos se van a ir a las paredes vasculares, ¿no? Dejándolos en la periferia, ¿ok? Eso es lo que va a pasar principalmente, ¿no? Entendido esto, ahora... Ay, perdón. Una vez que estos leucocitos estén en la periferia, estas células se van a empezar a ligar y desprender, y esto van a empezar a dar tumbos en la superficie endotelial, y este proceso como tal se llama rodamiento. Entonces estas van a ser unas adhesiones laxas, o sea, no van a ser uniones muy fuertes, se van a dar por unas cosas llamadas selectinas, que las vamos a ver ahorita más adelante, pero es una unión laxa, no es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando los leucocitos que se encuentran ahí, estas células se van a activar y van a sufrir cambios conformacionales. Les digo, se van a estar uniendo, como ven en la imagen, vean cómo rueda, ¿no? Entonces, las selectinas median interacciones débiles entre los leucocitos y el endotelio. Hay un punto en el que ya va a haber una adhesión firme de los leucocitos al endotelio, y esta va a estar mediada ya como tal por las integrinas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y una vez que está ya unido a la integrina, va a salir a la circulación, y estos van a llegar al lugar de lesión por medio de la quimiotaxia. Ok, entonces aquí me gusta hacerlo más con este dibujo porque creo que es más interactivo. Entonces aquí tenemos a nuestro leucocito.
Nuestro leucocito, como ven, está un poquito cada vez más a la periferia. Y aquí tenemos las selectinas. Vamos a tener diferentes tipos de selectinas. Entonces, ¿cuáles son estas? Bueno, hay 3 miembros de esta familia. La E-selectina, que también es CD62E, y esta se expresa en las células endoteliales, la P-selectina, que está presente en plaquetas y el endotelio, y la L-selectina, que está presente en los leucocitos, ¿no? Entonces tenemos P, E y la L, que estaría en el leucocito como tal. ¿Okay? Ahora, las selectinas endoteliales expresan típicamente concentraciones bajas, o sea, no suelen expresarse a menos que otros mediadores las estimulen, ¿no? Por ejemplo, la exposición a mediadores como la histamina, trombina, la P-selectina, de modo que estas E-selectina y sus ligandos van a perecer, ¿no? Por ejemplo, también tras la estimulación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Y estas citocinas se elaboran los macrófagos tisulares, las células dendríticas, los mastocitos y las células endoteliales tras encuentro con microbios y tejidos muertos, ¿ok? Ahora, empieza la adhesión como tal ya de las integrinas. Si se dan cuenta, empieza a rodar y esto solo va a causar que vaya frenando poco a poco, hasta que llega a las integrinas. La adhesión firme de los leucocitos al endotelio viene mediado por las proteínas que son integrinas. Las integrinas son glucoproteínas que median la adhesión de los leucocitos al endotelio. Normalmente se van a expresar en la membrana plasmática de los leucocitos de una forma en baja afinidad, pero cuando los leucocitos se rodean por medio de otras quimiosinas, que van a ser otras moléculas muy importantes, la célula se activa y su integrina sufre cambio conformacional y convirtiéndose en una de alta afinidad. Entonces empieza siendo una de integrina de estado de baja afinidad y se transforma a una alta afinidad. Entonces, una vez que pase esto, vamos a ver cómo ya se empiezan a ir frenando. Se va a empezar a frenar este rodamiento y llegamos a un punto en el que se da la migración de los leucocitos a través del endotelio. Tras detenerse como tal ya el endotelio, los leucocitos migran a través de la pared, principalmente porque expresan las células de unión intercelulares. Estas se llama transmigración. Y aquí la molécula de adhesión va a ser la PCAM. Es una molécula de adhesión de la familia de las inmunoglobulinas. Y esta va a causar como tal, que está aquí, que ya esta pueda atravesar como tal ya el endotelio. Una vez que se atraviesa el endotelio, empieza a salir a la circulación de los leucocitos y este proceso se define como tal como quimiotaxia, como es el movimiento a favor del gradiente químico. Esto puede ser también por sustancias exógenas o endógenas que pueden actuar como sustancias quimioatrayentes, como pueden ser productos de bacterias, N-formilmetionina, citocinas, productos de complemento como CA5A, entre otras, ¿no? Entonces, una vez que pase todo este proceso, el resultado es que los leucocitos migran hacia el sitio de inflamación o a donde están estas moléculas quimioatrayentes. Entonces, la naturaleza del infiltrado leucocítico va a diferenciarse aquí por su antigüedad en una respuesta inflamatoria y de qué tipo de estímulo, ¿no? En la mayor parte de las formas de la inflamación aguda, los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio durante las primeras 6 a 24 horas y después son sustituidas por los macrófagos porque duran más de 24 a 48 horas. Aquí empiezan los neutrófilos porque principalmente son más numerosos, son más rápidos al actuar y están en pueden llegar a todos los tejidos, pero como les digo, no duran muchos. Entonces son sustituidos los neutrófilos por los macrófagos, ya que tienen duran mayor tiempo en el sitio de inflamación. Pero no es una regla, porque también hay algunas, como por ejemplo algunas bacterias como las pseudomonas o infecciones virales, en donde ya el predominio celular pueden ser los linfocitos, ya que necesitamos otro tipo de respuesta por parte del sistema inmune. Entonces estas 3 células van a estar variando en su respuesta. Ahora, entrando ya como tal en la fagocitosis, aquí la fagocitosis va a tener el objetivo de eliminar al agente lesivo. Aquí el reconocimiento de los microbios y las células muertas inducen varias respuestas de los leucocitos, que de forma conjunta se llama activación de los leucocitos. Pero ya como tal la fagocitosis, esta implica 3 pasos secuenciales. Primero que nada, el reconocimiento y la unión de la partícula que se debe ingerir por el leucocito. Luego, el atrapamiento posterior, formación de una vacuola fagocítica y como tal ya la destrucción o degradación del material.
Este también me gusta explicarlo más con un dibujo porque siento que es más interactivo. Entonces empezamos con el reconocimiento. El reconocimiento creo que ya está muy claro, mi compañera Sam ya lo expresó. Tenemos diferentes receptores de manosa o diferentes receptores que van a detectar a este agente, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo hay una detección, hay un receptor de fagocitos. Se da como tal lo que ya explicó mi compañera Sam. Ahora va a pasar ahora el atrapamiento. Cuando una partícula se liga al receptor de los fagocitos, este va a producir una extensión de su citoplasma, que son los pseudópodos, y lo va a rodear. Y una vez que lo rodea, se forma una vesícula citolítica llamada fagosoma. Entonces aquí lo empieza a rodear, saca los pseudópodos, y aquí empieza a tener ya el fagosoma, como tal ya un fagosoma con el microbio ingerido. Ajá. Posteriormente, durante ese proceso, se va a fusionar el fagosoma con el lisosoma. Ajá, y el lisosoma va a tener una descarga de sustancias que ahorita vamos a ver, bueno, les voy a explicar más a fondo, pero se van a juntar y van a formar el fagolisosoma. Va a haber una fusión. Y una vez que tenemos el fagolisosoma unido, este fagolisosoma va a provocar que estas sustancias que ahorita las vamos más a fondo van a empezar a destruir a este agente o lo va a empezar como tal a degradar. Pero ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, aquí pasa todo lo que conocemos como el estallido respiratorio. Aquí la destrucción del microbio, el material ingerido, se consigue gracias a especies reactivas de oxígeno, o EROS también, que como también puede ser el óxido nítrico, que también les voy a explicar más adelante. Y este paso es el final de la eliminación de agentes infecciosos de las células necróticas. Aquí la destrucción se degrada a los microbios y elimina los residuos de las células muertas dentro de los neutrófilos y los macrófagos. Y se consigue una mayor eficacia tras su activación. Primero que nada tenemos las especies reactivas de oxígeno, que aquí va a estar. Y todo está dado produce mediante un ensamblaje, porque tenemos a enzimas múltiples que la componen, y una es la NADPH oxidasa, que oxida a el NADPH, lo que va a causar que tengamos como resultado el anión superóxido. Y como tal también va a ser, les digo, el estallido respiratorio. Pero también puede pasar a convertirse en muchas cosas. Por ejemplo, el anión que se produce en esta reacción se convierte en peróxido de hidrógeno, que es que está aquí. Que está aquí. El peróxido de hidrógeno, que principalmente está mediado por un proceso de oxidación. Y no puede matar los microbios de forma efectiva por sí mismo. Sin embargo, cuando se junta con la mielopiroxidasa, que está en los gránulos primarios, que ahorita también vamos a ver qué onda con los gránulos, puede convertirse junto con algún haluro, como puede ser el cloro, se convierte en hipoclorito. Ajá. También y como tal es el cloro que conocemos para limpiar superficies, que es súper tóxico para estos microbios, ¿no? Entonces todo este proceso es crear radicales libres, estos radicales libres que van a dañar a nuestro microbio o nuestra bacteria que estemos o que estemos dañando, ¿no? También está la parte de radicales libres, de antioxidantes para neutralizar los radicales libres, como son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Todo esto para tener un equilibrio y que también estos radicales libres no terminen por dañar a células vecinas, ¿ok? Porque también llega a pasar que hay daños colaterales. Entonces hay que tener un equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes. Por otro lado tenemos el óxido nítrico, que es un gas soluble elaborado a partir de la arginina por acción del óxido nítrico sintasa, y que también participa en la destrucción de microbios. Existen 3 tipos: el endotelial, neuronal e inducible. Y pues también contribuye a que, también se ocupa como neurotransmisor respectivamente. Y también puede mantener el tono vascular. Entonces aquí tenemos cómo se da, ¿no? Pero también es importante para la destrucción de estos agentes. Y así es como se da el proceso de fagocitosis. A ver, permítanme. No sé por qué se puso así. Ok. Y por último vamos a hablar de estos gránulos, de las enzimas de los gránulos y otras proteínas que tienen los neutrófilos. Aquí estos gránulos son secroactivos y pues por eso se definen se diferencian de los lisosomas clásicos, ¿no? Por ejemplo, el neutrófilo se diferencia de los lisosomas clásicos. Los neutrófilos tienen 2 tipos principales de gránulos. Uno son los gránulos
más pequeños, que son los específicos o secundarios, que contienen como tal lisozima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activadores plasminógeno, histamina, fosfatasa alcalina. Y también tenemos los gránulos azurófilos o primarios, que contienen la mieloperoxidasa, factores bactericidas, defensinas, elastasa, colagenasa, proteasa, etcétera, ¿no? Que es lo que le provee de todas estas funciones a nuestro amigo el neutrófilo. Y para no extenderme ya tanto, porque esto va a ser muy largo, entonces, por ejemplo, aquí les digo, aquí está la mielo peroxidasa, ¿ok? También por parte de los gránulos del neutrófilo. Ay, otra vez. Y pues, sería todo. Seguimos con mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar de las trampas extracelulares de neutrófilos. Estas van a ser tramas fibrilares extracelulares que van a concentrar sustancias antimicrobianas en focos de infección. ¿Esto para qué? Pues para impedir la diseminación de los microbios, porque se van a quedar atrapados dentro de estas fibras. Van a ser producidas por los neutrófilos como respuesta a patógenos infecciosos, sobre todo los vamos a ver presentes en bacterias y hongos. También vamos a ver presentes los mediadores inflamatorios como pueden ser quimiosinas, citocinas y algunas proteínas del complemento. Van a ser trampas viscosas de cromatina nuclear que se van a ligar a las proteínas de los gránulos, como pueden ser péptidos, antimicrobianos y enzimas, y lo que van a hacer es concentrarlos. En esta imagen lo podemos ver. En la imagen A tenemos un neutrófilo sano. Este está teñido de rojo y su citoplasma en verde. Ahora, en la siguiente imagen, en la B, vamos a ver cómo se da la liberación de este material nuclear del neutrófilo. Y bueno, estas trampas extracelulares de neutrófilos van a ser un mecanismo adicional de destrucción de los microbios sin la participación de la fagocitosis. Como lo vemos en la imagen B, en este proceso de formación se va a perder el núcleo del neutrófilo, lo que va a llevar a su muerte. Esto es en un proceso que se conoce como tenosis y corresponde a una forma definida de muerte celular que va a afectar a los neutrófilos, ¿ok? Ahora, en la imagen C podemos ver esto, en la que vemos una micrografía electrónica de bacterias, en específico estafilococos, que están atrapados en estas trampas extracelulares de neutrófilos. Bien, ahora, como sabemos, los leucocitos van a ser importantes mediadores de las lesiones de las células y tejidos normales en muchas circunstancias, como pueden ser en parte de la reacción normal de defensa, lo que van a hacer frente a microbios infecciosos, porque lo que va a pasar es que los tejidos afectados que están próximos a la infección pueden sufrir lesiones pues, colaterales. Entonces, en infecciones difíciles de erradicar, como lo son la tuberculosis y enfermedades como la hepatitis, la respuesta que se da prolongada del huésped contribuye más a la patología a veces que el propio germen o este propio agente infeccioso. Bueno, em, cuando la respuesta inflamatoria se dirige de forma inadecuada contra los tejidos del huésped, como sucede en algunas reacciones autoinmunitarias, es cuando tenemos estas lesiones. Entonces, también van a estar presentes cuando el huésped hiperreacciona a sustancias ambientales que normalmente para él eran inocuas, que no le hacían daño. Entonces, esto lo vamos a ver como son las enfermedades alérgicas, también como en el asma y algunas reacciones frente a algunos fármacos. Lo que van a hacer los leucocitos es que van a causar lesiones en los tejidos mediante moléculas que son tóxicas liberadas por los gránulos. Entonces, lo que van a hacer es liberarlas en el ambiente extracelular y causar este daño. Ahora, em, es importante ver que hay una secreción controlada del contenido de los gránulos tras la degranulación. Si los fagocitos encuentran una sustancia que no pueden digerir con facilidad, como en los inmunocomplejos que están depositados en placas inmóviles o tienen una incapacidad de rodear e ingerir estas sustancias, van a desencadenar una potente activación y una liberación de sustancias, o sea, de muchas enzimas, y algunas de estas sustancias
pues se van a empezar a liberar hacia el entorno extracelular para causar estos daños. Bueno, ahora, además de eliminar los microbios y estas células, los leucocitos tienen otras funciones en la defensa del huésped. Ahora, es importante que recordemos que sobre todo los macrófagos van a producir sustancias que pueden tanto amplificar como limitar las reacciones inflamatorias. También pueden hacer lo mismo con los factores de crecimiento o enzimas que remodelan los tejidos conjuntivos. Estas actividades van a causar que el macrófago tenga un papel central en la organización de la inflamación crónica y también en la reparación tisular. Esto cuando pues la inflamación ya desapareció. Ahora, em, pues, como hemos visto, es un sistema muy potente de defensa contra el huésped. Entonces tiene una capacidad muy grande de producir lesiones. Entonces, por obvias razones, va a requerir un estrecho control para reducir estos daños. Bueno, en la inflamación, cuando vamos a ver que terminan o que estos agentes se detienen, cuando el agente lesivo se elimina, o sea, simplemente se va. ¿Y por qué? Porque los mediadores de la inflamación tienen picos rápidos, entonces solo mientras tengan el estímulo persistente van a estar presentes. Además, esto contribuye, bueno, también ayuda a que los neutrófilos tienen una vida media muy corta, como pueden ser 1 o 2 días después de que se liberaron a la sangre, estos ya perecieron. ¿Ok? Bueno, además vamos a ver que cuando se desarrolla la inflamación, el propio proceso que activa, todas estas sustancias que activan, pueden servir como también señales de interrupción. ¿Por qué? Porque van a activar otras señales que van a estar, mientras una activa, otra está como ya diciendo, sabes que ya termínalo. Entonces, es un sistema de control muy, muy riguroso. ¿Ok? Estos mecanismos de interrupción que les menciono van a incluir, por ejemplo, un cambio en el tipo de metabolitos del ácido araquidónico que van a pasar de leucotrienos proinflamatorios a lipoxinas inflamatorias. También la liberación de citocinas antiinflamatorias como pueden ser el factor de crecimiento transformador o la interleucina 10. Estos están elaborados en los macrófagos. También otros mecanismos de control que se han observado y confirmado a nivel experimental son los impulsos neurales, que es una descarga colinérgica que... Y bueno, amiguitos, eso es todo. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos haya quedado muy claro. Los queremos mucho. Y pues nada, recuerden comer frutas y verduras, hacer ejercicio y no llamarle a su ex. Cuídense mucho, así como los cuida la gran inflamación. Y ya.